Pues gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar el día de hoy. Mi nombre es Mildred. Yo soy consultor de migración en Global Opportunities. Aquí a mi lado está Luis Garnica, que es gerente de relaciones públicas y va a estar también con nosotros a lo largo de esta charla. El día de hoy es nuestro primer video. Ahora lo tuvimos que hacer así porque, bueno, las condiciones en las que nos encontramos, pues todavía cada quien está en su casa. Algunos están trabajando desde su casa, algunos están trabajando ya yendo a trabajar o ya se empiezan a reanudar algunas cosas en este caso. En materia migratoria sigue trabajando normal, seguimos trabajando en todo, nada más hay algunos procesos que se están limitando, pero en general todo bien. Y con los estudiantes pues se planea que algunos ya empiezan el semestre de mayo y luego ya viene septiembre. Entonces, específicamente el día de hoy nos vamos a centrar en hablar de las diferentes perspectivas o las diferentes opiniones y circunstancias o situaciones en las que han vivido, en este caso, los tres clientes que nos acompañan, que sí son diferentes, a pesar de que todos estamos en Ontario, todos estamos aquí en Toronto, pero cada uno pues tiene un proceso un poquito diferente y otras circunstancias de las cuales estaremos hablando, y a lo mejor también entre ustedes pueden ayudar pues platicando de sus propias experiencias para que los que vayan un poquito más adelantados en el camino pues ayuden a los otros en algunas otras circunstancias. Así que pues vamos a empezar, y yo creo que vamos a empezar con Antonio. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Entonces, Antonio, pues platícanos un poquito de ti, qué estás estudiando y pues cuál es lo que estás haciendo actualmente. Bien, yo soy Antonio, estoy estudiando Administración de Medios Interactivos en Georgetown College. Es un programa de un año, como que siempre tenía como esta inquietud de estudiar en el extranjero y justo pues ahora lo pude hacer. Y este programa de Administración de Medios Interactivos tiene que ver con, es como muy multidisciplinario. Por una parte tiene la parte de desarrollo web, pero también tiene animación 2D y 3D y producción de medios. Yo tengo, mi carrera ha sido prácticamente con agencias de publicidad que trabajan con clientes grandes como Coca-Cola o como Chrysler. Y justo yo sentía que me faltaba como esta parte de actualizarme por un lado, pero también entrar un poco una cuestión más técnica. Entonces, justo de ahí viene como esta inquietud de estudiar este programa. Y en general ha sido muy buena la experiencia. En tu caso estás en un programa de 3 semestres, ¿cierto? Es cierto, sí, correcto. Ok, bueno. Y bueno, acá ahorita regresamos platicando otra vez o retomando lo que tú estás estudiando y demás. En este momento tú vas a empezar tu tercer semestre, ¿verdad? Sí, justo ahora en mayo, ya esta próxima semana que empieza, ya inicio mi último semestre. Y lo vas a empezar en línea. Sí, debido a las condiciones actuales, 100% va a ser en línea. Ok, y bueno, pues acá tenemos a David, que nos está acompañando. Hola David, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti, y bueno, platícanos tú qué estás haciendo, en qué fase de tu programa vas, qué estudiaste, en qué college. Bueno, yo empecé a estudiar un programa en Supply Chain Management en septiembre del año pasado en Seneca College. Eh, yo escogí este programa porque tengo un poco de background en México, en casi 4 años de experiencia trabajando en el área. Y la verdad, cuando vi el programa se veía muy completo y considero que va a ayudar bastante como a mi perfil y dije, es una muy buena opción. Tú estudiaste Ahorita, ingeniería. sí, eh, yo estudié ingeniería industrial en México y prácticamente desde que me gradué allá estuve trabajando como en manufactura, en producción, inventarios. Entonces, cuando vi este programa, muy similar a Antonio, yo siempre quise estudiar en el extranjero. Cuando estuve en la universidad no tuve la oportunidad y, bueno, decidí venirme a Canadá porque mi hermana vive aquí mm, y también para mí la familia es un tema muy importante. Y la verdad, en mi experiencia, el programa estuvo muy completo. La verdad es que como era un programa corto de un año, eh,
también fue bastante movido, o sea, bastantes tareas, bastantes exámenes, y puedo decir que el nivel era bueno. Y ahorita en la fase en que me encuentro es, yo ya me gradué y estoy aplicando por mi Postgraduate Work Permit para continuar con mi proceso migratorio. Ok. Y tú estudiaste en Seneca, ¿cierto? Sí, Seneca College. Ok. Bueno, y luego está con nosotros también Ana. Ana, ella no es de México, ella es de Perú. Y bueno, pues platícanos, entonces, ¿tú en qué fase estás de tu proceso? ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde? Hola Mildred, ante todo gracias por invitarnos. De nada. Bueno, yo vine a Canadá con mi familia, con mi esposo, con mi hija, eh, justo el día que me enteré que me habían permitido venir, o sea, me habían aceptado, me enteré que está embarazada. Entonces vine embarazada con mi esposo y mi hija. Estoy estudiando en Centennial Business. Elegí esta carrera porque ya en Perú yo estaba estudiando administración y finanzas. Entonces quería especializarme un poco en lo que es negocios porque es mi meta, ¿no? Tener mi propio negocio. Eh, yo estoy en un programa de 2 años, son 4 semestres. Ya el 25 empiezo ya mi último semestre, entonces ya estoy a casi nada de graduarme. Eh, y elegí Canadá, o sea, igual que todos, siempre mi mira fue estudiar en el extranjero. Siempre tuve esa espinita de darle afuera. Entonces, el país que yo había elegido primero no me daba la opción de irme, o sea, me daba la opción a mí de irme como estudiante, pero no me daba la opción de ir con mi familia, o sea, mi familia iba a tener que ir como turista. Entonces, ni mi esposo iba a poder trabajar, ni mi hija poder estudiar, entonces iba a ser un poco más complicado para mí y tampoco me daba a mí la opción de poder trabajar y estudiar a la vez. Entonces, Canadá sí me da esa opción. Mi hija está estudiando, mi esposo puede trabajar, yo puedo trabajar, entonces es por eso que elegí este país, ¿no? Y no nos hemos equivocado, es muy buen país, eh, nos está ofreciendo muchas oportunidades, entonces, y el college, bueno, es bastante bueno, y va por la rama que yo me quiero especializar, ¿no? Que es tener mi negocio. Pues era como les platicaba antes que empezáramos este video, que realmente sí tienen como casos, pareciera que todos son estudiantes y que todos están con su permiso de estudio y demás, pero la realidad es que al final todos los casos son diferentes, que eso es muchas veces lo que yo trato de explicar en seminarios, en citas y demás, porque muchos se quedan con esta noción de que pues yo voy a estudiar y es un plano muy cuadrado y pues ya vimos que no hay quienes aquí no vienen solos, que la mayoría, hay algunos como David que tienen familia y eso ya es diferente porque por lo menos no llegas así como de repente y a ciegas, y más si llegas en invierno, porque bueno, ya cuando vienes aquí llegas en invierno es otra situación. Y bueno, en el caso de Ana, pues sí hay que reconocer que fue, pues obviamente cuando nos comentó la parte de que, ¿y qué crees? Pues también estoy embarazada y demás. La verdad es que fue una situación en la que hay que reconocerle a Ana, porque lo que nos preocupaba con Ana es que cuando ustedes van a estudiar, pues tienen su permiso de estudio. Entonces, el permiso de estudio tiene un parámetro para digamos, que vengan a estudiar y terminan el programa en cierto tiempo, ¿no? En el caso de Ana, por ejemplo, pasó de varias cosas, porque ella venía a estudiar otro programa, venía primero a estudiar inglés, y afortunadamente, cuando llegó ya tenía el inglés y pudo entrar directo, lo cual le ahorró ahí una serie de cuestiones, pero sí tengo el caso de muchas mujeres o familias que me dicen, ¿y qué tal que me embarazo en Canadá? ¿Y qué tal que? Porque puede pasar, ¿no? Y yo lo que les digo es, no es para cualquiera, tienes que organizarlo muy bien. Y dos, tienes que tener muy centrado que aunque vas a ser mamá y vas a hacer, no puedes dejar tu programa, tienes que seguir estudiando, tienes que hacer un montón de esfuerzos en estudiar y en mantenerlos para que no el resto de tu familia pues no pierda todos los permisos y toda esta parte. Entonces sí fue un poquito de mucha constancia en el caso de Ana. Yo ahora sí que ha sido mi cliente ya por un rato, pero sí en ese aspecto es de las
pocas clientas que, a pesar de ser una clienta que es bastante joven y demás, hay que reconocerle que logró mantenerse en todos los, digamos, espacios de tiempo sin que nos tuviéramos que posponer un mes o meses o el semestre o que nos fuera a pasar algo, y entonces pues ha sido un proceso que ella ha tenido que llevar a la par, ¿no? Su familia, su bebé y pues estudiar, ¿no? Entonces, pero afortunadamente en el caso tuyo, por ejemplo, con tu hija, la mayor, se adaptó bien a la escuela, ¿no? Sí, fue bastante, bueno, en Perú tuvo una buena base, le costó un poco adaptarse porque aquí ella entró como que aquí a 5 años, que es en Perú, que es acá kindergarten. Entonces aquí respetan y valoran mucho lo que son los niños, que tienen que jugar, que tienen que ser niños. En Perú era un poco más como que no, tienes que hacer tarea, tienes que hacer esto, lo otro. Entonces ella como que el cambio fue, ok, ¿por qué acá sí pueden jugar y en Perú no? Es que acá no le hacen caso a la profesora y en Perú sí. Entonces yo le explicaba y le decía, no, o sea, que acá vas a venir a ser una niña, o sea, a jugar, a divertirte y a la vez a aprender, o sea, vas a aprender jugando. Entonces le costó un poco eso, pero luego se adaptó muy bien. Es más, ella ahorita está en grade 1, en grado 1, entonces ella supuestamente tenía que estar en un programa de ESL, que es English Second Language, algo así, eh, y la retiraron de ahí porque me dijeron, no, ya está avanzando, está muy avanzada, entonces si la sigo teniendo aquí, la voy a atrasar, entonces yo quiero que ella avance, y la mandaron al aula con todos los niños y se comunica muy bien, está muy bien con el inglés. Tengo un tema de que se está olvidando las palabras en español. Eso pasa a todos. Ese es mi tema ahora, porque me dice, mamá, disculpa, te lo voy a decir en inglés porque ya no me acuerdo cómo se dice en español. Y con el homeschool ahora estamos en eso, porque a veces se me va el chip de que, ya está estudiando en inglés y le hablo en español. Entonces me mira y me dice, no sé. Entonces yo le digo, pero ¿cómo no vas a saber? No, mamá, es que yo me lo sé en inglés. Yo, ok, perdón, lo siento. Retomemos en inglés. Entonces estamos con ese sentido, ¿no? Y como dices, sí fue un tema lo de venir embarazada, porque yo tuve parto por cesárea y me tocó ir al college a los días de operada, a seguir estudiando y a seguirle dando, y me iba del college y busqué dar a luz cerca al college para que si es que tenía consultas me iba cerca. Entonces salía del college, tenía como que a 1 hora de descanso allá. A esta hora programa mi cita, me iba a mi cita, regresaba y ya, y continuaba mis clases y seguía y seguía y seguía. O sea, sí es un tema, pero es importante estar bien enfocada en cuál es la meta, ¿no? Y mi meta era terminar y no parar los estudios y seguir, y gracias a Dios pude hacerlo, ¿no? Gracias a Dios pudo venir mi mamá, me pudo ayudar con el bebé, entonces yo no estuve los primeros días del bebé mucho con él, pero sí me encargaba de dejarle todo, de que o sea, estaba constantemente ahí, y para qué, o sea, no me arrepiento de haber seguido esta línea que era lo que nos trazamos al inicio y no, o sea, no ha cambiado en nada. Y en ese caso, ¿tú consideras que ese ha sido como el reto para ti más grande de estudiar en Canadá? Sí, ese ha sido el reto más grande, porque en realidad no lo teníamos planeado, ni mi esposo, ni yo, o sea, venir embarazada, y era como que, ay, qué miedo, ¿y ahora qué hacemos, no? Ahora, ¿cómo nos la arreglamos? Entonces, supimos sacarle provecho a la situación, mi bebé lo habíamos planeado durante años, o sea, teníamos 2 años que yo no quedaba embarazada, entonces dijimos como que, lo dejamos para luego, ¿no? Y llegó, me enteré, o sea, literal me enteré como a las 3 de la tarde más o menos, que está embarazada, y como a las 4 me llega el correo diciéndome, Ana, te aceptaron, tienes que llevar y yo, ¡oh, por Dios, ¿qué hago? Entonces, fue un reto, sí, pero hasta ahorita lo hemos sabido sobrellevar, y como dicen, o sea, de las cosas malas siempre hay que sacar lo positivo, ¿no? Y ahora me toca estudiar virtual, todo mi último semestre va a ser virtual. Entonces, para mí es como que, voy a estar más tiempo con mi bebé, ¿no? Porque era como que una culpa de que, ay, con mi primera hija sí estuve y con el segundo no, y ahora ya me equilibro bastante, bastante, bastante. Entonces, hay retos que hay que ir sobrellevando, pero, o sea, se puede, ¿no? Con la voluntad se puede.
Bueno, y en el caso tuyo, David, ¿tú cuál consideras que fue tu reto más grande? Híjole, yo creo que yo estaba acostumbrado a que mi rutina en México era levantarme, ir a trabajar y después del trabajo era libertad total, ¿no? Y la verdad es que cuando uno viene aquí, yo creo que se vuelve un poco más consciente e incluso valora muchas cosas que uno tiene en México, muchas comodidades. Entonces, yo creo que mi principal reto aquí fue verlo como un nuevo comienzo, ¿no? Como un nuevo comienzo, pero sin olvidar que las bases en México sabía que me tenían que ayudar en algo. Pero sí, yo creo que la parte de ser disciplinado, uno en cuanto a los gastos, ¿no? En cuanto a tiempos, acostumbrarse a, por ejemplo, en México manejaba, aquí pues, ni modo, otra vez de transporte público, y en diciembre con la nieve, la verdad es que es algo completamente nuevo, y, pero sí, yo creo que el reto principal fue volver a ser como muy disciplinado, muy organizado en cuanto a tiempos, en cuanto a budget, en cuanto a todo, ¿no? Y más que nada, justo como decía esta Ana, no perder de vista cuál es el objetivo y todos los días hacer algo para alcanzar ese objetivo. Pues sí, ¿no? Adaptarse es otra cuestión, sobre todo, por ejemplo, que vienes y ya te toca pues tener otro tipo de rutina, otro tipo de clima, otra cultura, otra cuestión incluso diferente a lo que pudiste haber estudiado, la estructura de educación que se tenía en los países de los que ustedes vinieron. Entonces, pues obviamente ahí va este, a jugar otros efectos. Pero bueno, a ti, Antonio, ¿cuál fue como el mayor reto que tuviste cuando ya estabas estudiando, ¿no? Que dijiste, ya llegué, ¿qué sigue? Pues por una parte, creo que coincido con David en este sentido de la disciplina. Sí hay que ser como muy disciplinado, como decía, en cuanto a gastos, en cuanto a tiempo. También esta parte de, en mi caso, yo pasé todos los exámenes que pedían en cuanto a la certificación de inglés para entrar al college, el TOEFL en este caso, pero ya en la clase ya es diferente, porque ahí sí ya tienes que, una cosa es como el examen y otra es el día a día, y hay ciertos términos ya muy específicos en donde sí, pues sí representaban un reto para mí. Y por otra parte, creo que esto también es pues consecuencia de la pandemia, esta migración que tuvimos que pasar, todos los estudiantes del mundo, diría, de tener clases presenciales a pasar a un modelo totalmente virtual, ¿no? Cuando una cosa que no entendías podías ir con el maestro y decirle en el salón, oye, ¿cómo hago esto? O repite esto, o explícamelo otra vez. Pues ahora en esta parte de tener las clases en línea, pues luego se vuelve también un poco más difícil en el sentido de que o no está escuchándote el maestro, o ya bajó tu conexión, o la de él, o ya no le entendiste porque se cortó el audio, le preguntas algo, pero cuando ve la pregunta él ya avanzó en sus slides. Entonces, justo todo este reto de pues cambiar de un modelo de presencial a digital, sí ha sido interesante, pero creo que eso es algo que en todas partes del mundo lo estamos viviendo los estudiantes, y justo es como adaptarnos, ¿no? ¿Y cómo sienten precisamente hablando de ese cambio a lo digital? Porque en ese aspecto, y que ya vamos a pasar a hablar de lo que viene después del estudio, ¿no? Que va a venir el Postgraduate Work Permit, ahí es donde todos entramos en caos, porque ya nos empezamos a preocupar por otras cosas, ¿no? Porque a veces mientras que estamos estudiando, pues tomamos un trabajo medio tiempo, puede ser que ese trabajo sea afín a nuestra carrera, puede que no, o son otras las preocupaciones que teníamos entre pasar el curso, estar haciendo tareas y demás. Hay unos cursos que son más prácticos que otros, hay personas que tienen que estar constantemente haciendo trabajos y trabajos y trabajos o en equipo o hacer otro tipo de cosas. Hay algunos que son un poquito más espaciados dependiendo cómo les haya tocado su horario. Pero luego ya pasamos a esta parte digital que yo por lo menos, no nada más con ustedes como estudiantes, pero en general,
con mis clientes y con la gente a veces es un poquito difícil. Desde aquí que decir, oye, la renta, nada más rentas el primero de cada mes, o fíjate que tienes que comprar tu MetroPass pues el primero de cada mes, ¿no? O una estructura que hay o que estamos acostumbrados pues a que pagas en línea todo, a que checas tu cuenta en línea, ya haces todo. Entonces, en el caso de ustedes, esa transición, no tuvieron como problema en ese aspecto de pasar a todas estas cuestiones digitales, que también hacer todo su search vía internet. Y ahora ya pasamos a esta otra sección, empezar a organizar nuestro resumen o currículum, hoja de vida, como cada quien le llame, ya para empezar a ver cómo va a estar el panorama laboral o cómo vamos a empezar a estructurar esa parte. Ahí, en ese aspecto, ¿cómo han visto la diferencia en ese sentido? Por ejemplo, en el caso de Ana, ella está estudiando la carrera como tal, o sea, el college. Ella es estudiante universitario, entonces ella apenas empieza como ese trayecto. Pero en el caso de Antonio y tuyo, David, que ya son personas que, bueno, ya venían con una carrera, ya venían de, o sea, trabajar, ¿cuál es la diferencia que notan entre ese tipo de situación en cuanto a nivel profesional, esas búsquedas que tienen que hacer o esos, el inglés a veces que tienen que manejar y ahí se dan cuenta y dicen, ay, es que creo que sí me falta poquito o no tengo un inglés tan técnico, me gustaría mejorar, porque cuando estoy hablando ya a nivel profesional, pues tengo que manejar a lo mejor ciertos términos. ¿Cuáles ha sido en ese caso, más que los obstáculos a los que ustedes se hayan enfrentado en ese tipo de situaciones, los retos que han tenido que ver o las diferencias que han visto respecto a su país y la forma de buscar trabajo, organizar mi currículum y preocuparme por esa parte laboral? Entonces, el que quiera empezar. Sí, si quieres yo cuento un poquito de mi experiencia. La verdad es que yo creo que a nivel profesional somos bastante competitivos en el extranjero en cuanto a la parte técnica, ¿no? Pero yo creo que algo que sí puede volverse un poquito un impedimento es la forma en que interactúas con la gente por el idioma, ¿no? No es lo mismo tener una conversación con alguien en español, donde te sientes totalmente seguro, totalmente cómodo, con una persona que habla otro idioma, ¿no? Porque eso es algo también muy importante aquí en Canadá, bueno, al menos aquí en Toronto. Sí, el idioma es el inglés, pero hay gente de todos lados del mundo, hay acentos de todos lados, entonces no necesariamente vas a estar hablando con alguien que hable inglés como nativo. Y eso también es un tema, ¿no? Es un poco complicado, pero bueno, al menos en mi experiencia yo me siento más cómodo hablando como técnicamente. Se me hace más sencillo eso que tener como una conversación muchísimo más casual con alguna persona. Entonces, la verdad es que yo me siento más a gusto interactuando pues cuando estoy trabajando, porque es hablar meramente del trabajo. Y, y con este tema de lo del COVID, la verdad es que al menos yo sí noté que sí impactó un poco la búsqueda de trabajos, porque incluso yo tuve algunas entrevistas que me terminaron escribiendo y me dijeron, la empresa va a parar operaciones el próximo mes y todavía no hay certeza de cuándo volvamos a reanudar. Entonces, la verdad es que sí, la situación actual yo creo que es complicada, sin embargo, sigo viendo que hay muchas oportunidades en LinkedIn, ¿no? Entonces yo creo que solamente es como constancia, dedicación y algo muy bueno que tienen los college, bueno, al menos el programa que yo estudié, es que tenía una materia dedicada a como a mejorar nuestro resumen. Entonces, la verdad es que eso sí ayuda bastante y también hay oficinas en donde te ayudan a revisarlo,
a poner palabras claves, a poner como cosas que te ayuden a ser más atractivo para los empleadores. Y en ese aspecto, algo que dijiste en un principio y también es algo que yo recalco mucho, pero a veces es difícil transmitir, a menos que ya estés hablando con alguien que está viviendo ese tipo de experiencia. Lo que yo les platico es esa parte, porque muchas personas lo que se preocupan cuando van a venir, incluso como estudiantes y demás, es que, sobre todo en Latinoamérica, se tiene esta noción de es que no vamos a poder conseguir trabajo a nivel profesional, va a ser un poco complejo. Y yo siempre les digo, el inglés va a hacer mucho la diferencia. Tu nivel de inglés sí va a hacer mucho la diferencia en esas búsquedas y que seas adaptable a este tipo de cosas, ¿no? Porque regresamos a este punto, ¿no? O sea, como tú, por ejemplo, ahorita dijiste, estás usando el LinkedIn, ¿no? O sea, en este caso hay ciertas herramientas o ciertas cosas y que puedes adaptar. En tu caso, estás, bueno, ya pasaste el Postgraduate Work Permit y afortunadamente tú ya, ya cuentas con la oferta de empleo y demás. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué te ayudó? ¿Qué tipo de cosas hiciste como para poder escalar o que se te viera eso como más, pues no voy a decir que es sencillo porque obviamente tuviste que trabajar en ciertos aspectos para llegar a ese punto, pero que de lo que tú hiciste, ¿qué es lo que sientes que te funcionó? Bueno, yo la verdad también tengo que ser 100% honesto, ¿no? La verdad es que mi hermana me ha ayudado muchísimo aquí. Y mi hermana, en el lugar donde me contrataron, mi hermana trabajó hace algunos años. Y antes de, justo bueno, cuando estaba por venir, mi hermana me dijo, pásame tu resume, vamos a mandarlos a esta empresa, que ellos lo vean y si les llama la atención, pues que te consideren. Y yo le dije a mi hermana, diles que estoy dispuesto a ser voluntario, ¿no? O sea, mientras estudio. Entonces, mientras estuve estudiando, estuve haciendo voluntariado con ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que no me pagaba nada, ¿no? Pero la verdad es que una vez que terminé mi programa, incluso desde antes, ellos me preguntaron cuáles eran mis planes, cuáles eran como mis intenciones aquí en Canadá. Y fui abierto con ellos, les dije que la verdad mi deseo es quedarme aquí y eh, por el tema del COVID, como que se postergó un poquito ese tema, ¿no? De mi contratación o a ver qué sucedía, pero creo que estuvieron contentos con el trabajo que estoy haciendo como voluntario y eh, yo a la par estaba buscando por otros lados porque me tocó ver que incluso corrieron a algunas personas de la empresa, entonces dije, no me van a contratar, ¿no? La situación está muy complicada, pero afortunadamente la verdad es que eh, pues sí, me terminaron haciendo una oferta y si puedo decir cuál fue como la clave para como quedarme, yo diría, fueron tres cosas, ¿no? Uno, primero mi hermana hizo algo excelente, ¿no? Cuando estuvo en esa empresa, ella la querían muchísimo en esa empresa, ¿no? Segunda, aquí el voluntariado está muy bien visto. Creo que la cultura canadiense impulsa mucho el tema de tienes que dar algo para después poder recibir algo, ¿no? Entonces, creo que el voluntariado es un muy buena manera de entrar como al ámbito laboral. Y la otra, ser franco con la gente, ¿no? Hacerles saber cuáles son tus intenciones y a lo mejor está en sus posibilidades apoyarte. Y creo que son como los tres puntos que yo resaltaría. Pues sí, digo, sí hace diferencia tener familia acá o alguien que te oriente en ese aspecto, pero bueno, digo, independientemente de que tu hermana conocía, que eso es a veces bueno, porque ahorita les platico, una experiencia que tuve con Antonio era precisamente que él me decía, es que sí me preocupa la parte laboral y todavía falta, y yo lo primero que le dije fue, tú agárrate a enviar currículums, ¿no? Empieza a desarrollar toda esa fase, empieza a hacer todo eso. No te esperes a que falte un mes para que te vayas a graduar para empezar a hacer eso, porque no va a ser así, porque tienes que ver cómo funciona. Y tú, por ejemplo, utilizas LinkedIn, estás en esta parte
pues de ingeniería. ¿Sí estás trabajando en logística? Pues ahorita estoy haciendo más cosas relacionadas a proyectos, Ok. pero No, te lo pregunto porque ahorita que pasemos a Antonio van a ver la diferencia porque él estudia, o sea, pues es Interactive Media, entonces es una cuestión diferente. Y por ejemplo, Ana, que estudia Business, o sea, son tres cosas diferentes para las cuales siento que se postula de diferente manera, pero creo que algo como fundamental es que primero que conozcan cómo funciona el resumen, ¿no? Eso es importantísimo. Segundo, que conozcas, si tienes mucha experiencia, cómo colocarla en un resumen, que no me pongan así como 10 hojas de experiencia y demás, hay un formato específico. Y si no tienes experiencia, también hay un formato que te puede ayudar. Y el voluntariado sí ayuda o sí beneficia muchísimo en ese aspecto. Y independientemente de que pues a lo mejor ya contabas como con la asesoría de alguien que ya vive aquí o tu hermana en este caso, pues también digo, si hubieras hecho un mal voluntariado, pues te hubieran dicho que gracias, ¿no? Por más que tu hermana trabajara muy bien, te hubieran dicho, pues, ¿sabes qué? Fíjate que gracias por ayudarnos, pero no gracias, ¿no? Y sobre todo ahora que, como tú dices, creo que todos los países van a pasar por esa fase, ¿no? Se perdieron empleos y hay que, obviamente, retomar. Afortunadamente aquí en Canadá pues hubo maneras de entrar a unemployment y entrar con ciertos apoyos y demás que algunos estudiantes se pudieron beneficiar, otros no necesariamente, pero bueno, en ese tipo de situación creo que por lo menos hubo algún tipo de incentivo, algún tipo de cosas que beneficiaron en ese aspecto. Y antes de pasar con Ana, precisamente, Antonio, pues platícanos cómo fue toda esa evolución de cómo aquí tienes que postular al tipo de posiciones que tú buscas en este caso. Claro, yo coincido mucho con David en el sentido de que en verdad sí creo que estamos muy calificados. Justo la semana pasada recibí un premio de la escuela por el mejor, pues sí, como por el mejor promedio de mi generación. Y es como un aliciente, porque justo es como esta primera victoria que tengo aquí en Canadá, ¿no? Porque sí, como dice también David, es un nivel muy alto, sí es un muy buen nivel académico, y a pesar de las clases en línea y todo, como que sí pude superar eso e incluso pues tener el mejor promedio arriba de mis compañeros tanto extranjeros como canadienses. Entonces justo es como este primer gran logro aquí en Canadá, pero también pues esta parte de la pandemia pues se ve reflejada. Justo este semestre que iba a empezar era mi periodo para hacer prácticas profesionales, pero pues igual varias empresas me escribieron, oye, ¿sabes qué? Si estamos interesados, pero ahorita vamos a pausar porque está esta situación y no sabemos qué va a pasar. Entonces, sí es pues algo que nos está pasando a todos y en todo el mundo, y justo pues es cosa de esperar conforme las cosas se vayan arreglando. Particularmente en el área de publicidad, me platicaban algunos colegas que ya están trabajando de algunas empresas. Todas las marcas o la mayoría de las marcas están moviendo sus presupuestos de gastarse miles o millones de dólares en publicidad en medios tradicionales y en redes sociales y digital, a hacer cuestiones más sociales, a hacer cubrebocas, a hacer equipo para protección personal. Y entonces se está haciendo un cambio en la publicidad, porque ahora está mejor visto donar, ¿no? Equipo médico que gastarte un montón de dinero en una campaña o en un spot pues, de televisión o de cualquier medio, ¿no? Entonces, justo está ahorita en el tema particular de la publicidad esta transición. Y eventualmente, pues cuando vayamos regresando o vayamos hacia este tránsito, hacia la nueva cotidianidad o hacia la nueva normalidad, pues esto va a ir cambiando porque pues justo se necesitan las empresas necesitan seguir posicionándose en la mente de las personas, y justo es lo que hace la publicidad, pero sí representa un reto porque ya no va a ser no necesariamente solo a través de un anuncio, como lo conocíamos, o de redes sociales, sino también de acciones específicas en el marco de esta pandemia. Entonces, justo estamos viendo un momento bien interesante, tanto a nivel global como cada uno en su área. Y en el caso de publicidad, pues obviamente hay un cambio. Y tú específicamente, por ejemplo, para lograr esta parte de tu resume y todo esto,
¿cuál es la diferencia, ¿no? De cuando estás buscando, por ejemplo, un trabajo en México, un trabajo acá? ¿Qué cambios tuviste que hacer en tu resumen? ¿Qué cosas tuviste que variar? ¿O es igual? No, sí hay una gran diferencia. Como lo comentaban ustedes, LinkedIn sí es como ya es el estándar ahora. O sea, tienes que tener muy buen perfil de LinkedIn. Hay ciertos como estándares. Justo tuvimos una clase específica dedicada a cómo crear un buen perfil en LinkedIn y crear una red, esta parte de no solamente agregas a la gente, sino también cuenta mucho las recomendaciones que otras personas hacen en tu perfil de LinkedIn y justo en eso se fijan mucho los empleadores. Entonces, mientras yo tenía ahí abierto el perfil muy descuidado en México, nada más como, pues sí, como otra red más, aquí sí hace una gran diferencia y sí hay que estarlo actualizando y sí hay que estar agregando a más gente. Obviamente voy a agregar a mis compañeros de esta tarde, ¿no? Para crecer el número de contactos y crecer la red. Y también la parte de como que ser muy específico en lo que hiciste, por ejemplo, una campaña de publicidad, ¿qué específicamente, cuál fue mi rol en este caso? Sí, es como muy importante. Y justo como ser muy concisos, lo que decías, aquí no es como allá en México que puedes mandar 10 hojas, ¿no? Y que Pero en tu estudiaste. caso, ¿mandas un portfolio? Tengo un portafolio en línea y justo lo envío adicionalmente a mi perfil de LinkedIn. También para la parte de diseño gráfico y de diseño digital está Behance, que también es como este sitio donde subes tu portafolio en línea y las piezas y materiales y campañas en las que has trabajado. Y también es un estándar en la industria de diseño. Y justo como esos perfiles, te digo, LinkedIn, Behance y el portafolio, en mi caso, mi portafolio web, pues es como lo que me piden ahora los empleadores y pues justo estoy como en esta búsqueda. Y las Y entrevistas que has tenido, por ejemplo, en el caso tuyo de José Antonio y David, que como ahorita vamos a pasar ya con Ana, que es otra estructura, pero en el caso de ustedes, las entrevistas que han tenido, independientemente antes de la pandemia o ahora y demás, han sido personales por teléfono, video, ¿cuál ha sido como esa mecánica? en mi caso, antes de la pandemia y durante la pandemia sí han sido totalmente virtuales, como que sí es en mi caso me tocaron todas, incluso antes, que eran por video o llamadas. Ok. En mi caso, la primera entrevista casi siempre es una llamada, como con la persona que hace el reclutamiento. Entonces te hacen como una llamada, preguntas como muy generales, y ya una segunda entrevista es como con la persona que le reportarías y algunas otras personitas, y ya son preguntas un poco más específicas, como para ver tanto como tus aptitudes como técnicas, pero también como tus aptitudes, como tus soft skills como Ujú. persona, ¿no? Eh, sí. Ok. Y tú, Ana, ¿cómo has visto que digo, todavía te falta un semestre, apenas vamos a empezar con esa transición, este, y vas a empezar a retomar esa parte? ¿Has tenido ayuda en la escuela para hacer esa búsqueda, para colocar tu resumen? ¿Es algo que ya empezaste a hacer o apenas estás empezando a ver? ¿Cuál es la situación? Sí, al igual que Antonio y David, en el college hay un curso específico, justo lo tomé el semestre pasado, que te ayudan a cómo hacer un resumen, cómo hacer tu página, qué buscar, o sea, no todos los resúmenes son iguales para todos los trabajos que postulas, o sea, hay palabras que hay que cambiar, no, en Perú, por ejemplo, es uno para todos, o sea, mandas lo mismo. El formato es totalmente distinto. En Perú tienes que poner, pues, desde que estudiaste en inicial hasta el último. Aquí no, no, eso no, creo que no vale, no interesa, ¿no? Entonces, es distinto, es bastante distinto el formato. En Perú tenías como que mandar 2 hojas como para que esté bien. Acá como que no se preocupan tanto en cuántas hojas mandes, sino lo que dice en realidad. Y empecé a mandar, como justo te comentaba, empecé a mandar, pero empezó lo de la pandemia. Entonces fue ahí donde paró todo, pero esperar a que esto pase y darle con todo, ¿no? Porque
En Perú sí, quizás lo tengo un poco más fácil porque era, ay, Ana, no sé, mi amiga me dice, ay, Ana, mi empresa está necesitando a alguien que haga tal cosa. Me manda su currículum, se llama ella, para mandarlo, y yo lo mandaba y ya, o sea, prácticamente que por recomendación obtenías el trabajo. Entonces, Ujú. acá es un poco más difícil porque no tengo la red de contactos que tengo a comparación en Perú. Entonces, eso hace que el encontrar trabajo sea un poco más tedioso. En Perú no me pasaba tanto eso, ¿no? Y aparte que el tema del idioma también es bastante complejo porque, o sea, personalmente aún no me atrevo a hablar tan fluido el inglés como lo hablo el español. Entonces, esos nervios, ese miedo hace que me trabe o que me quede ahí hablando. Entonces es algo que creo que todos tenemos que ir superando poco a poco, porque es como que hay en Perú yo diciendo, yo sé inglés, ¿no? Normal. Llegué acá y literalmente no sabía nada. Entonces es complicado, es el tema. O sea, a mí se me complica mucho, tengo mucho miedo de meter la pata en hablar algo que no es. Y quizás, y aparte, como comentaban, las personas tienen distinta manera de hablar. Hay unos que hablan muy rápido y es como, ¿qué me dijo? No le entendí. Entonces, y es como, ya, ok. Y no entiendo a veces porque hay personas de un montón de lugares, ¿no? Y esto de las conexiones hay que hacerlas, a tener una red de contactos que quizás te puedan ayudar a decir, oye, por si acaso aquí están necesitando, mándalo, ¿no? O sea, por si las moscas lo mandas, ¿no? Ese es un tema, más que todo la barrera, por así decirlo, que he tenido es el idioma que no me atrevo y y la red de contactos. La red de contactos que es, creo que acá vale bastante y me ha servido mucho el tema que comentó David del voluntariado, ¿no? En Perú, bueno, no, o sea, es voluntario, pero no es que lo tomen en cuenta para cuando vas a postular a un trabajo, no es como que ha sido voluntario, ok. Acá sí creo que lo valoran bastante. Sí, aquí hay redes de voluntariado que pueden buscar, por ejemplo, aquí en Toronto, que es Volunteer Toronto, pero en general en Canadá hay una red enorme que puedes accesar y buscar, porque la parte de voluntariado muchas personas lo pueden pensar como que va a ser algo, o sea, no sé, por decir un ejemplo, voy a ir a ayudar a servir la comida, voy a ir a ayudar. Y la realidad es que no, o sea, hay voluntariados a nivel profesional, hay voluntariados para asistir instituciones, o sea, son muy variados y sí son a nivel profesional. Y sí, muchas de las empresas los toman en cuenta, pues, primero que nada para ver, ¿no? Cómo trabajas, si te adaptas, si no, y cuál va a ser la situación en este caso. Obviamente el idioma siempre va a ser un tema y, por ejemplo, contigo, Ana, ya te fijaste, ¿no? Porque cuando yo tengo clientes que son familia, las preguntas que me hacen y siempre, pero entonces, ¿cómo le va a hacer mi hijo? Porque qué tal que si sabe inglés, si no sabe inglés, si necesita saber inglés, si necesita, y yo les digo, déjense, no se preocupen ustedes por los niños, porque los niños es al revés, o sea, van a llegar, van a hablar, ellos no les da pena, porque el adulto empieza esa parte de me da pena, qué tal que me equivoco, qué tal que no conjugué bien el verbo, o no le quise decir lo que yo le quería decir, o estamos pensando todo en español para trasladarlo al inglés y luego ya ahí con los nervios y con todo, pues nos quedamos así. Y es cierto, aquí hay muchas personas que en general, pues es un país de migrantes, Canadá, pero Toronto es exageradamente diverso y multicultural. Entonces, pues volteas y habla chino, pero también el acento de las personas de la India, ellos hablan bien rápido, o de repente volteas y pero también habla italiano, pero también habla portugués, pero casi todos hablan otro idioma aparte del inglés, esa es la realidad. La mayoría de las personas, sobre todo en la escuela y demás, vas a ver que no necesariamente el inglés es su primer idioma. Entonces, obviamente, es conjugar todos los acentos y toda esa parte que tienen que ver, pero creo que si empiezan desde si no dejan pasar el tiempo y lo aprovechan en el sentido de que no se esperen hasta que van a graduarse para empezar a buscar trabajo,
porque viene el permiso, el Postgraduate Work Permit, y van a ver que su permiso todavía les va a dar un parámetro como de 2-3 meses para poder pedirlo, algunos no, dependiendo de cada caso. No se esperen hasta ese punto como para empezar a conocer cómo voy a mandar mi resumen ya. Entonces ya ahí me voy a preocupar por hacer la parte laboral. Porque sobre todo las personas que estudiaron programas de un año, en este caso los Postgraduate Work Permits, pues van a ser de un año o un año y medio o 2 años o 3 años. Pero las personas que tienen un año, sobre todo aquí en Ontario y en British Columbia, se tienen que apurar si se quieren quedar. Entonces ahí pasamos a las recomendaciones que vamos haciendo y que tenemos. Con nosotros en el despacho sí hay una variedad de clientes y demás y todo aparte, pero la realidad es que la mayoría de los que nos vienen a buscar, sobre todo estudiantes, son personas como muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de Ana, yo la vi desde Perú y ella ya tenía muy claro que quería venir a Canadá, que quería que su familia viniera, que quería establecerse. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de los estudiantes se da cuenta de que se quiere quedar hasta que está aquí y ya le falta poquito para que se le vaya a vencer el permiso, ¿no? Es ahí cuando toman esa decisión muchas veces, o muchas veces no saben y entraron a un programa que no necesariamente era el que les iba a convenir, o pasan una serie de cosas ahí que de repente los puede desfasar. Y con el Postgraduate Work Permit, que ya es lo que sigue de su carrera, ya si ustedes se quieren establecer, si ya se quieren quedar, sí hay que tener un plan bien trazado. O sea, piensan que a veces uno es como muy tajante en ese aspecto, pero creo que ya ustedes que están aquí no me dejarán mentir. O sea, sí tienes que tener un plan muy claro, porque si no se te pasa el tiempo y se te pasan los gastos y se te pasan muchísimas cosas que tienes que hacer ya para enfocarte a lo que viene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo recomiendan ustedes la parte de la asesoría migratoria? ¿En qué etapas, en qué les ha beneficiado? ¿En qué han visto diferencias en cuanto a ya que ustedes tres, por ejemplo, sí tenían desde un principio la idea de, ok, pues ya es porque me voy a quedar o quiero establecerme dentro de Canadá, pero la realidad es que muchos de los estudiantes no tienen esa idea muy clara desde el inicio. Entonces, ¿qué ustedes pueden comentarnos en ese respecto? Empecemos por Toño. Muy bien. Pues en mi caso, creo que sí tuve mucha suerte de poder, pues que ustedes me ayudaran. Sí, ahora sí que creo que es la diferencia de buscar asesoría o no, es como tener la diferencia de cuando, no sé, ahorita que está muy de moda todo lo médico, si decides automedicarte, puede que de pura casualidad le atines y te cures, pero en la mayoría de los casos, muy probablemente solo vas a complicar las cosas y vas a tardar un poco más en estar sano, ¿no? En lugar de que si vas con un especialista, pues es más fácil, tienes la certeza de que pues, van a ir los procesos bien, en el sentido de que te van guiando. Y yo sí pude encontrar este acompañamiento, esta guía con ustedes, porque justo, pues ahora sí que son los expertos, ustedes son los que saben, ¿no? Tengo amigos que han intentado hacer sus procesos, pero ellos como que lo buscan hacer como Dios les dé a entender, como decimos allá en México, y muchas veces o no les sale, o no llenan bien los formularios, o ya se equivocaron, o hicieron otras cosas que no deberían de hacer, y van complicando las cosas. Entonces, para mí sí es como mucho esto de, pues, de mejor ir con los expertos en lugar de automedicarse. Okay. Ana. Bueno, en mi caso, me ayudó bastante porque o sea, como dice David, no, perdón, Antonio, es cuestión de, o sea, la hago yo y veo qué pasa, o lo hago con alguien que sí sabe del tema, ¿no? Y, o sea, todas tanto mi proceso como el proceso de mis papás, como el proceso de mi suegra, mi cuñada, todo lo hice con Mildred, porque tenía la certeza de que me lo iba a hacer bien. Entonces muchos quizás lo ven como que, ay, es un gasto, ¿no? Un gasto. Pero yo no lo veo como un gasto, es como una inversión. A largo plazo eso te va a devolver porque vas a tener bien el procedimiento y todo, entonces no va a haber fallas ahí. Y para mí me ha servido muchísimo porque he tenido compañeros que
que sí, le ayudaron con el tema de conseguir el college, ¿no? Pero ya después, o sea, se te vence el permiso y mi compañera estaba, no sé cómo hacer, porque la persona que me hizo el permiso no me contesta, entonces yo no sé cómo hacer la extensión y estoy perdida y no, o sea, voy a mandarme a la de Dios y voy a ver así me sale o no me sale. Entonces, yo siento que en la compañía ha habido un seguimiento constante, o sea, no nos han dejado ningún, bueno, personalmente nunca me han dejado sola, siempre que tenía alguna consulta era, Mildred, hago esto, no lo hago, ¿qué opinas? Ayúdame con esto, tengo este tema, por favor, encárgate de esto. Entonces, y siempre ha sido constante y hasta ahora, ¿no? En el tema del trabajo también le dije, ay, estoy como que saturada porque no encuentro. Y me dijo, no, es que aquí es distinto, tienes que ver, o sea, para cada trabajo haz un resumen así, para que vayas, no es como quizás en Perú que mandas uno para todos. Entonces, todos hemos tenido el acompañamiento, o sea, tanto nosotros como familia, mis papás, mi hermana, mi suegra, mi cuñada. Entonces, es una confianza que ya le tenemos a la empresa, ¿no? De que no van a fallar, ¿no? Porque es más, tengo un caso de un conocido que le dije, no, o sea, mejoras tú, porque estaba tramitando una visa de turista nada más, teniendo a su pareja que es canadiense. Entonces le dijimos como que hazlo con un asesor y que te va a ayudar. Al final no lo quiso y le negaron la visa. Entonces, es que, y eso suele pasar, ¿no? Que algunos dicen como que, ay, no, que voy a estar gastando, es muy caro. O sea, no, más caro te va a salir que te lo nieguen y que al final, o sea, pierdas tu dinero, ¿no? Es como que yo lo veo como una inversión en realidad, ¿no? Yo estoy invirtiendo para mi futuro, para el futuro de mis hijos y en algún momento voy a obtener esa devolución de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, para mí me generó mayor tranquilidad el poder realizar los papeles con ustedes. Gracias. No, bueno, es que Ana sí tenemos a mucha de la familia de Ana como clientes, entonces, bueno, ahí es diferente. Pero bueno, tú, David, porque ya con David ya vamos a empezar el proceso incluso de residencia. Esperemos que sí, en esto me hallo todavía. Yo, ¿qué puedo decir? La verdad es que yo tenía pensado hasta hacer incluso 2 años de college, ¿no? Y una vez que platiqué con ustedes, pues me di cuenta que me podía, ahorrar dinero y ahorrar tiempo, ¿no? Que la verdad, tiempo también es dinero, ¿no? Y yo creo que si no los hubiera consultado, definitivamente estaría haciendo mi segundo año próximamente. Y yo creo que eh, bien lo dice Ana, bien lo dice Antonio, es cuando uno decide moverse a otro país, lo que está en juego, por así decirlo, es tu futuro, ¿no? Entonces, no puedes dejar tu futuro en manos de cualquier persona. Entonces, no hay nada como buscar asesoría y nada mejor que con gente con mucha experiencia que te oriente a lo largo del proceso. Sí, definitivamente. Y bueno, al menos en mi caso, que solamente estudié 1 año y los tiempos son como un poco más justos, no podía dejar algo que pudiera fallar. Entonces, definitivamente tener asesoría te da mucha tranquilidad y te abre el panorama de las opciones que tienes, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo ampliamente eh, que la gente se asesore, ¿no? Y qué mejor que con Global Opportunities. Gracias. Pues es que es importante, independientemente yo lo que siempre les digo, es traten de buscar la asesoría antes de que estén metidos ya en el problema, porque cuando tienes el problema, como bien decía Ana, ya llega una negación, llegan cosas que a veces uno desafortunadamente ya no puede corregir. A veces sí, y en la mayoría de los casos, pero luego ya los procesos se vuelven más complejos. Y ahora, con la parte de estudio, pues sí son inversiones grandes de dinero, o sea, realmente el año escolar aquí te va a costar, pues, un promedio de $15,000, pero la realidad es que en Toronto sí cuestan un poquito más. Digo, hay otras provincias en donde más o menos es el estándar y hay incluso un poquito menos, pero aquí en Toronto, pues no nada más es el año escolar, sino el costo de vida y muchas cosas a las que ya le estás involucrando, si tienes familia, entonces es preferible saber ir trabajando con los tiempos, que es un trabajo desde que inicias hasta que llegas a tu residencia, o sea, no es que llegues y, ya,
ya llegué. No, es algo que es constante, ¿no? Estás trabajando, porque incluso están estudiando, pero ya se van a empezar a preparar para IELTS, ¿no? Por ejemplo, Antonio y David sí ya se van a empezar en esa fase de preparación ya para la parte de residencia permanente incluso. Entonces, es algo que van a ir, que no dejas de tener que hacer algo, ¿verdad? Ya que tengas tu residencia, ahora sí ya descansas, pero es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Porque no nada más es de nosotros, a veces también nosotros podemos, lo que les digo a los clientes, generas la aplicación, haces cosas, pero hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Como es el inglés. Eso es un factor importante, eso siempre pues hay que trabajarlo y a algunas personas se les da muy fácil y otras batallan un poquito más, entonces es algo que constantemente se trabaja, aunque estén aquí, aunque estén estudiando en inglés, aunque esto y demás, a veces de todas maneras, como decía Ana, pues nos seguimos poniendo nerviosos y a veces nos cuesta un poquito de trabajo y hay que ir dejando el miedo a un lado. Pero en general de toda esta experiencia que tuvieron y respecto a su país, pues, ¿cómo ven ustedes en este caso la calidad de vida, los servicios, seguridad y toda esta parte en eso, en el estilo de vida que tienen? Obviamente han tenido que trabajar y siguen trabajando por sus procesos y esto es algo que todavía no concluye, pero ¿qué les deja? Porque siento que van en un muy buen camino, están muy bien orientados, creo que pues ya los que ya empezaron a terminar de estudiar, pues ya empiezan a ver también no sé cómo se dice, esos rewards, ¿no? Como por ejemplo, ya empezar a trabajar y empezar a la parte laboral y otras cosas que se van cumpliendo o metas aunque son chiquitas y que a lo mejor ustedes necesariamente no las ven, pero de afuera sí las podemos ver. Haber acabado su curso en tiempo, independientemente de todas las cuestiones familiares, personales o emocionales que pudieran haber tenido o financieras y demás. O sea, ¿cómo ustedes ahora se sienten en cuanto a la calidad de vida frente a Canadá, su país y toda esta cuestión de la que hemos hablado, que empleo, seguridad, diversidad, esos aspectos? Entonces, ¿qué vamos a empezar ahora con Ana a cambiar? Bueno, la diferencia entre mi país y aquí es el tema de la seguridad. Y fue uno de los principales motivos por los cuales yo me vine, porque ya la inseguridad había llegado a tal punto de que mi hija no podía salir al parque tranquila. Hubo, justo en ese tiempo era un tema de que estaban secuestrando y robándose a los niños. Es más, pasó un tema cuando mi hija estaba en el parque, un señor estaba con sus hijos en el parque y estaban jugando con la pelota los tres. El señor voltea a recoger la pelota, voltea y solamente estaba uno y faltaba uno. Entonces fue muy chocante. Mi esposo lo único que atinó es agarrar a mi hija y correr a mi casa y nunca supimos en realidad lo que pasó, porque el niño no estaba alrededor del parque. Entonces ya era un tema de que, okay, o nos vamos a donde sea, porque no podíamos estar tranquilos, o sea, no podías andar con el celular en la mano hablando, porque pasaba alguien y te lo podía ronchar. Es un tema que sí es bastante recurrente y que me apena muchísimo, porque me apena muchísimo haber dejado mi país por eso. Pero acá, o sea, es totalmente otra cosa. Yo salgo con el celular y estoy con el celular en la mano y no, a veces estoy con el chip de que estoy con el celular y que, ay, no, me lo van a quitar, y de ahí recuerdo que estoy acá y digo, no, tranquila. Entonces, ese es un tema, ¿no? Y mi hija también se había quedado con eso, porque ella sabía, estábamos en el carro y yo a veces sacaba el celular para contestar y me decía, mamá, guarda tu celular, te van a romper la luna. Entonces yo, ok. Entonces cuando llego acá fue como que, ay mamá, aquí sí podemos utilizar el celular, aquí sí puedo salir al parque, aquí sí podemos jugar y podemos estar hasta tarde, cosa que allá no podíamos, ¿no? Eran como las 7, ya oscurecía y cada quien a su casa y nadie más salía. Y si salías tenías que ir acompañada, entonces era un tema también bastante difícil porque yo he sufrido un robo, a mí me robaron en Perú, a mí me tuvieron apuntada con un arma, entonces fue uno de los motivos por los cuales yo dije no, o sea, no hay forma, yo no quiero eso para mi hija, quiero algo mejor, y decidimos venirnos, ¿no? Con mi esposo, más que todo es un tema de la seguridad, porque es lo que más pesa, ¿no? En la diferencia de aquí, porque bueno, ya también hay, bueno, no hay gente extranjera que hable diferentes idiomas, la mayoría hablamos español. Aquí sí encuentras a personas que hablan
distintos idiomas, eso también es bastante diferente. Pero más que todo me voy por el tema de la seguridad, ¿no? Del tema de tener seguros a mis hijos, a mi familia, y de saber que todos van a estar bien, ¿no? Y es la preocupación recurrente que yo también tengo aquí, ¿no? Porque mi familia está allá y es como que estarán bien, tengo miedo que algo les pase, ¿no? Y justamente es por eso que mi mamá, mi hermana se vinieron por un periodo bastante largo porque queríamos eso, ¿no? Resguardarlas. Se regresaron para hacer sus chequeos de rutina, de salud, más que todo mi mamá, y lamentablemente les agarró la pandemia y no pudieron regresar, no pueden volver, ¿no? Entonces, pero sí, nuestro tema más es el tema de seguridad. Ellas no pudieron regresar y yo no pude ir a Perú. Sí. Entonces, pero bueno. ¿Y tú, David? ¿Cuál es lo que te deja? Yo estoy convencido, la seguridad es un tema muy importante en todos los aspectos. Eh, También creo que aquí en Canadá hay muchas oportunidades. Aquí yo creo que es quien busca, quien se esfuerza, quien lo desea, sale adelante y a mí todo me parece impresionante. Antes de graduarme yo trabajaba medio tiempo en un Tim Hortons, ¿no? Y la verdad es que cuando todavía tienes como un poquito la mentalidad de convertir a pesos mexicanos, ¿no? Sí. Y yo trabajaba con niños bueno, digo niños, ¿verdad? 17, 18 años, ¿no? Ya no son niños, ya me siento viejo, qué triste, pero y había chavitos que trabajaban, no sé, 30 horas a la semana, ¿no? De 17 años, y yo decía, no puedo creer que un niño de 17 años esté haciendo este dinero, ¿no? O sea, este niño sin problemas podría mantener una familia bien en México, ¿no? Y la verdad es que, eh, sí, como bien dice esta Ana, a lo mejor a nosotros nos va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Del arranque, pero también es bueno pensar en la siguiente generación, ¿no? En algún momento tener una familia y que nuestros hijos tengan la posibilidad, no sé, de ir a la Universidad de Toronto sería algo increíble, ¿no? Y no sé, que vivan en este ambiente que es muy bonito, ¿no? Entonces sí, yo creo que 100% vale la pena, ¿no? Y es una inversión, pero que en un futuro no muy lejano eh, va a dar sus frutos. Entonces, sí, 100% convencido. Así es. ¿Y tú, Antonio? Pues yo coincido totalmente tanto con Ana como con David, en el sentido de que tanto a nivel de oportunidades como a nivel de seguridad hay una gran diferencia, y yo agregaría esta parte como de este apoyo al gobierno. Justo lo estamos viendo en la pandemia. Aquí me llamó mucho la atención esta serie de apoyos económicos que durante esta crisis está dando el gobierno canadiense a ciudadanos y residentes. Me llamó mucho la atención porque está ayudando a la gente que perdió su trabajo, le está dando dinero a los pequeños y grandes negocios que también tuvieron complicaciones. También hay apoyos, como esta parte de apoyar la economía en tiempos de crisis. Y sí contrasta mucho con el caso de México, ¿no? Que no se ve ningún plan concreto de apoyos, al contrario, se está complicando la cosa. Y aquí sí se ve como esta diferencia de el gobierno muy centrado en ayudar a los ciudadanos, te digo, en este caso particular de la crisis, pero también en general hay una serie de apoyos que da el gobierno. Cuando tienes un hijo hay un apoyo, ustedes pues, podrán hablar mejor de ese tipo de apoyos. Y para diferentes circunstancias, la educación que es gratuita antes de los 18 años, pero también para cuestiones universitarias hay muchos subsidios y apoyos. Entonces sí se ve como esta cuestión de un aprecio por los ciudadanos, como una cuestión de, pues sí, de un gobierno que realmente como no solamente pide y cobra los impuestos, como la mayoría de los gobiernos, sino que también le devuelve en igual medida a los ciudadanos
tanto en infraestructura como en beneficios, y eso sí es muy admirable. Sí, eso es algo que ya les tocará vivir y demás, ya que venga su proceso de residencia permanente. Y sobre todo a ustedes, sobre todo Ana, ¿verdad? Que está, no que yo les quiera decir viejos, pero Ana es más joven. Pero es lo que platicamos, o sea, es un esfuerzo, va a requerir un esfuerzo, pero el llegar a la residencia permanente y sobre todo jóvenes, les va a abrir muchas oportunidades porque el pasaporte incluso les va a permitir hacer otras cosas, viajar ya sin tanta preocupación de visa, pero más que nada les permite trabajar en otros lugares incluso. Y por ejemplo, ahí sí como dicen, ¿no? Ya su siguiente generación, pues también va a recoger todos los frutos. En este caso, digamos, a ustedes, digo, algunos de ustedes ya tienen familia, otros no. Y en ese sentido, pues a veces hay que trabajar un poquito más. Las familias tienen que también organizarse y tener toda una planificación desde la persona que, la pareja que acompaña al estudiante que tiene el permiso de trabajo, pero los niños y otra serie de circunstancias y demás, porque a veces vienen muy chiquitos, por ejemplo, como en el caso de Ana, y tan chiquitos, bueno, porque ya nació aquí, es ciudadano y tiene ciertos derechos, pero las personas que vienen con niños chiquititos, o sea, que todavía no llegan a la edad de kindergarten, es un poquito más difícil porque ahí no hay todos los apoyos para cuidarse o tenerlos en ciertas cosas como de cuidados y demás. Entonces, más que, digo, como personas solteras, perfecto, pues obviamente si llevas tu camino, te apoyas en finanzas, te apoyas en estructura, muchas veces te ahorras tiempo y dolores de cabeza. Y con una familia y sobre todo con menores de edad, creo que es muchísimo más importante planificar, porque ya no nada más vienes tú, sino traes la responsabilidad de 2 o 3 niños que tienen que estudiar y que tienen que ir a la escuela, pero no se van a preocupar si no alcanzaste a hacer la tarea, ¿no? Entonces tienes que traer una estructura ya estable y tener siempre el plan A, el plan B y si se puede hasta el C, porque nunca sabemos, ¿no? O sea, no que no se pueda planificar en la parte migratoria, pero también hay una parte personal, ¿no? Que pueden suceder muchas cosas, como un embarazo, ¿verdad? Otro tipo de circunstancias que de repente nos pueden mover ciertas situaciones y más vale saber con tiempo cómo responder a ese tipo de situaciones y regresar a mi camino y seguir un trayecto, pues lo más fluido que se pueda, ¿no? Porque la idea es, entre más rápido lleguemos a la residencia, pues ya respiramos profundo y nos dedicamos a otras cosas y ya a disfrutar, pues, lo que vamos en este caso, a cosechar, ¿no? Así que, bueno, no sé ya si Luis tenga alguna otra pregunta. O ustedes, entre ustedes mismos, tienen algunas preguntas. Tengo una pregunta para Ana, de hecho, si has sentido alguna diferencia en cuestión de ser mujer para aplicar a ciertas cosas o beneficios o en la cultura o en tu misma escuela, alguna diferencia en ese aspecto, en forma cultural. No, la verdad que no. O sea, no veo el tema de que diferencia de que, ay, porque eres mujer esto y porque eres hombre esto, no. En realidad no, o sea, siento todo tal cual, igual, equitativo para todos. El trabajo es igual para todos. Es más, aquí creo que, no estoy segura, pero creo que está prohibido el preguntar en alguna entrevista ciertos temas tan personales que en Perú, pues no. O sea, te No, que preguntan, creo que iba más o menos para ese camino la pregunta, ¿no? Que es al contrario. Aquí no tenemos que decir si somos mujeres, hombres, o cuántos años tenemos, o cuál es nuestra religión, o si estamos embarazadas o no estamos embarazadas, o si tenemos hijos o no tenemos hijos, o la foto, porque todo eso se elimina de la contratación, todo eso se elimina del resumen. Y quieras que no, por lo menos yo sí considero que es un impacto diferente porque entonces están viendo mi trabajo y no están pensando que si tengo familia y voy a cumplir con esto o que si todas estas situaciones que a lo mejor nos enfrentamos en Latinoamérica en este caso. Entonces, creo que por ahí va la pregunta. Y en ese aspecto, pues qué bueno que lo que comentas, ¿no? Que aquí no podemos hacer ese tipo de distinción. O sea, distinción. aquí es totalmente distinto en
En Perú tienes que poner tu foto y en la entrevista te pueden preguntar como que, ok, ¿y tienes hijos? ¿Y quién los va a cuidar mientras estás trabajando? ¿Y piensas salir embarazada en los próximos meses? O sea, es complicado, es complicado. Al menos en uno de mis trabajos me decían como que, pero es que tienes hijos. Y yo, está bien, puedo tener hijos, pero eso es lo que interesa, yo puedo hacer un trabajo bien, ¿no? Ya, pero ¿y quién los va a cuidar? ¿Y qué les, o sea, es mi tema, ¿no? No, pues que necesitamos gente que no tenga hijos. Ok. No, o alguna compañera que salió embarazada y era como que, ay, disculpa, no te vamos a renovar el contrato. ¿Y por qué quién va a ver a tu hijo? Entonces son cosas de que sí, son distintas. Aquí no he visto esa diferencia. Creo que cualquiera puede trabajar en lo que sea. No interesa si es que tienes hijos, si es que no, si es que eres soltera, qué religión tienes, cuántos años tienes. No, o sea, más importa tu trabajo y lo que puedas hacer y sepas hacer, que es ese tipo de cosas, ¿no? A mí me parece buenísimo, buenísimo. Pues bueno, entonces no sé si entre ustedes tengan algunas preguntas o no, ya para concluir. ¿Nada? No, pues en realidad no, más bien fue un gusto conocerlos. Creo que estamos como en situaciones, como dices, diferentes, pero hay algunas similitudes y sí me siento como identificado y en cierta medida hasta acompañado, ¿no? Pues qué bueno, igual ahí los ponemos en contacto, si quieren ponerse en contacto, pues nos avisan y los ponemos en contacto entre ustedes para que, pues precisamente eso, ¿no? Se apoyen en cuestiones que a lo mejor pueden conocer de como que, oye, haz esto en LinkedIn o mueve acá o a lo mejor vete por este lado, fíjate que ahora escuché que van a hacer contrataciones acá. Hagan mucho network, ahorita todavía no se puede, pero hagan mucho networking, vayan o asistan o vean incluso si hay de manera virtual en este momento, revísenlo, porque nunca está de más conocer a otras personas, aunque nos cueste trabajo, aunque nos cueste el idioma, porque bien lo dices, entre más podamos abrir ese network, sobre todo a nivel profesional, pues nos va a servir, porque a lo mejor en ese tipo de contexto no nos sentimos tan, o sea, no es la entrevista ya propiamente, pero sí nos podemos nutrir de otras, experiencias que ha tenido las demás personas en diferentes rubros y eso ya nos ayuda. Así que muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, el tiempo que se tomaron para estar aquí y bueno, pues esperemos que ya pronto culminemos procesos de residencia permanente y tengamos una nueva charla al respecto, ya con esos procesos concluidos. Suerte en la parte de sus procesos que ahora que van a estudiar este último semestre en línea para los que lo van a estudiar. No pasa nada con las personas que van a estudiar en línea, no pasa nada en ese sentido. Los Postgraduate Work Permits no les va a pasar nada, los se siguen manteniendo, todo va a ser normal, es como si estuvieran estudiando de manera normal, porque esa también era una pregunta que teníamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque se supone que no puedes tú estudiar en línea o era una limitación, o que tenías que estudiar de manera presencial para la parte de tu postgraduate. Pero bueno, estas son situaciones y medidas, pues extraordinarias y en ese aspecto precisamente hoy el gobierno canadiense explicó esa parte, ¿no? Los permisos, los postgraduates van a continuar normal, a pesar de que este último semestre quizá lo tengan que hacer en línea, no pasa nada, se va a mantener, no van a perder derecho a postular a ello, así que nada más atentos a las fechas en cuanto van a terminar el curso un poquito antes para que se pueda hacer el permiso lo antes posible y que continúen con la búsqueda y que no se desanimen. Yo creo que ya empezamos a retomar, ya empezamos en la primera fase para retomar actividades, así que esperemos que ya pronto se renueve todo y que lo aprovechen al máximo. Y bueno, gracias a Luis que estuvo con nosotros y bueno, esperemos que ya pronto tengamos alguna otra conversación. Gracias, chicos. Gracias, Mildred, gracias, Luis. Que estén muy bien. Hasta luego.